vamos entonces con nuestro programa, lo voy a dividir acá. Recuerden que esto nosotros estamos utilizando SketchUp. Creo que no me permite porque me lo coloca así todo ahora. Ahí. Ok, aquí vamos a dividir esta pantalla también. Podemos hacer los cuadros independientes, los cuadraditos independientes. Podemos empezar con el de arriba. Esto tiene 79, bueno, 7.9 pulgadas por 7.9 pulgadas. Eso en centímetro, ¿cuánto sería? Vamos a buscar acá. 20 por 20 sería este primer cuadradito. Entonces, como hacemos nosotros cualquier diseño y como nosotros empezamos todos los diseños, tenemos que hacer nuestro cuerpo base o nuestro cuerpo guía. Entonces, empezamos desde el punto de origen. La profundidad es 3.8 pulgadas. Sería, bueno, acá no sé cómo es esto, porque aquí me dice, ¿será que será tan pequeño? 3.8, casi 10 centímetros. Yo le daría unos 15 centímetros. Entonces vamos a empezar desde el punto de origen, 20 por 15. Vamos a ver qué tal así. Yo creo que está bien. Y sería 20 de altura, nuestro primer cuadradito. La profundidad la estamos modificando porque 3.8 son como 9 centímetros o algo así. Es muy cortito, me parece a mí. Aunque igual depende de qué cosas, recuerden siempre que vayamos a colocar ahí. O sea, para que vaya a ser el mueble o para que vaya a servir el mueble. Vamos a convertir esto en un grupo. Tecla E, recuerden que convierten rápidamente en grupo con la tecla E. En este punto tendríamos que empezar por la pieza que va por encima, por esta pieza. Vamos a hacerlo de 18 y vamos a crear esto como un componente. Recuerden que todas las piezas tienen que ser componentes. Vamos a colocarle así techo. ¿Por qué esta pieza tiene que ser la primera? Porque fíjense que aquí, si esto va a estar empotrado, si yo le coloco tornillos desde arriba, no se va a notar. En cambio, si yo coloco los tornillos de lado, se va a notar muchísimo más el tema de los tornillos y se va a ver feo. Además que de esta forma saben que es mucho más recomendable para el tema del peso, para que sea mucho más resistente. Entonces vamos a crear una copia de esta misma pieza, seleccionando, presionando control y tenemos el techo y tenemos el suelo. Ahora los laterales. Igual, creamos una copia. Básicamente acá hemos creado nuestro primer cubo. Ya hemos hecho nuestro primer cuadradito que es este de arriba. Quitamos este cuerpo base que hemos hecho, ya tenemos ahí nuestro primer cuadradito. La medida se ve medio más pequeña, pero según 7.9 pulgadas es 20 centímetros. Después podemos ir modificando, no hay ningún problema. Esto lo vamos a convertir en un grupo y en este mismo momento podemos aprovechar este cuadrado que ya tenemos y hacer los demás, porque básicamente lo que nosotros tendríamos que hacer es copias de este mismo cuadradito y amoldarlos con lo que es la herramienta de Freedo Scale a las otras medidas que tienen las otras piezas. Por ejemplo, esta es de 9,8, entonces vamos a transformar aquí 9.8, serían 24 centímetros. Podemos colocarle, digamos, 25. ¿Cómo sé yo que me va a quedar exactamente de la misma medida? ¿Puedes repetir las dimensiones? Claro, Mónica. Para este primer cuadradito tenemos 20 centímetros de altura, 20 centímetros de ancho. Yo le coloqué 15 de profundidad, 15 centímetros de profundidad y estamos utilizando melamina de 1,8, de 18 milímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es, como ya tenemos las piezas de lo que es el techo, el suelo, los laterales, ya tenemos el primer cuadradito, lo convertimos todo en un grupo para que se junte y esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí mismo. Con control C, control B, puedo generar una copia. O igual con la herramienta de mover, puedo generar una copia, no hay ningún problema. Cualquiera de las dos es totalmente válida. Ahora, este cuadradito va a ser este otro de acá. Este primero es este. No creo que lo pueda poner encima de la imagen. No puedo. Este sería el primer cuadradito que tenemos ahí arriba. Luego viene este, ya después vamos a hacer el orden, no se preocupe. Con Freedo Scale recuerden que nosotros podemos escalar las medidas de nuestros muebles sin que se nos modifiquen lo que es el espesor de la melamina. Si utilizamos la herramienta normal de escalar de SketchUp, aquí sí se nos va a modificar los espesores de melamina. Para el tema de muebles no es muy recomendable utilizar la herramienta de escalar
para poder cambiar las medidas de nuestros muebles. Para eso tenemos la extensión que es Frido Scale. En este caso, yo necesito que ahora este cuadradito sea de 25 por 25. Con esta herramienta, que son las dos flechitas, la verde y la azul que está junto en el mismo lugar, después de haber seleccionado el grupo, le vamos a dar clic acá y nos van a aparecer esos puntitos de referencia que son como negros. Yo quiero expandir altura y ancho. La profundidad no, porque va a ser la misma. Entonces, selecciono el puntito de arriba. Presiono la tecla Tab de mi teclado y escribo aquí la dimensión final que yo quiero, 25. Aceptamos y ya expandimos altura. Ancho, lo mismo. Selecciono acá, presiono la tecla Tab y escribo 25. Aceptamos y ya expando la otra medida de alto y ancho. Entonces, fíjense que en este momento lo que estamos haciendo es ahorrar procesos, porque muy bien nosotros podríamos hacer cada cuadrito por separado, cada cuadrito individual con cada medida que tiene que ser y obviamente nos tardaríamos mucho más. Ok, tenemos el segundo cuadradito. Vamos con el otro, 11,4. 11.4, 28, 30 centímetros. Vamos a redondear esto. 30 centímetros por 30 centímetros. Lo mismo, copiamos, control C, control V, copiamos este otro cuadradito y lo expandimos con la herramienta de Frido Scale. Altura, 30, ancho, 30. Y ya tenemos el tercer cuadradito. Ahora, el último cuadradito de acá, 5,9, sería 14. 15 le vamos a colocar, vamos a redondear, como estamos redondeando todo. Creo que va de 5 en 5, 15, 20, 25 y este 30. Lo mismo, vamos a copiar, control C, control V, veamos ahí al ladito y utilizamos el Frido Scale para cambiar 15 y 15, ahí, cuadradito. Muy bien, ya tenemos lo que son todas las estructuras. Ahora lo que tenemos que hacer es ubicarlos en el lugar donde tiene que ir o cómo nosotros tendríamos que verificar esto. Fíjense bien que tenemos una altura total, 25,2 sería la altura, 64 centímetros y de ancho tenemos 16,9, 43 podríamos colocarle. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos los cuadraditos, podemos seleccionar, vamos a moverlos un poquito más hacia allá y hacemos un cuerpo base, un cuerpo guía. Tenemos, ¿cuánto era? 43 por 15, que es la profundidad. Y la altura era 25,64. Este cuerpo guía lo convertimos en grupo y ahora simplemente lo que vamos a hacer es ir ubicando dónde va a ir cada una de las piezas según a lo que nosotros estamos haciendo acá. El primero sería, podríamos ir ubicándolo, el alto 64 y ancho, a ver, lo voy a colocar acá, porque ni yo me acuerdo ya tantas medidas, 64, 43. Y tenemos 4 cuadritos, 15 por 15, 20 por 20, 25 por 25 y 30 por 30. Podemos empezar ubicando el de abajo. Entonces vamos a empezar ubicando esta de aquí hasta la esquinita. Ahí tenemos el primero. Luego vamos con el de 30. Y lo vamos a ubicar aquí, digamos. Aunque miren que aquí no se mete como dentro de esta otra piecita. No hay un problema. Ahorita vamos a modificar, si no, el ancho, en vez de que sea 43, a lo que dé. De aquí a aquí vamos a dejar un espacio. Podemos dejar unos 10 centímetros. Vamos a ver. No, unos 7 centímetros tendríamos que dejar. A ver, ahí podemos ver. Aquí sería 7. Sí, podemos dejar 7 centímetros de abajo hacia arriba para poder ubicar esta pieza aquí. Y ahora, más adentro, puede ser la mitad de este material. Por ejemplo, aquí tenemos 11,40 interno, aunque esas medidas van a quedar como muy pequeños, 5,7. Entonces, de aquí a aquí, que sea 5,7 y movemos ahí. Tenemos el primero, el segundo, vamos con el tercero, que sería este, vamos a ubicarlo aquí, mientras tanto, y después vamos a moverlo. Claro, esto no está completamente como todo recto, fíjense que aquí esto está más adentro que esta parte, por eso digamos que no mantiene como la misma línea de laterales o la misma línea en ambos lados. Entonces, esto puede salir del espacio que se supone que tendría de aquí a aquí. Vamos a colocar a la mitad, podría ser, a la mitad de este, no de este, porque si no, a la mitad de este quedaría
aquí. Entonces vamos a colocar esta puntita de esta pieza a la mitad de este cuadradito. ¿Cómo lo podemos hacer? Fíjense que si hacemos bastante zoom, podemos nosotros seleccionar lo que es el punto medio de una pieza. En este caso, fíjense que ahí se marca punto medio. Entonces seleccionamos y lo movemos simplemente para que se vincule con la esquinita de la otra pieza. Ahora esto tiene que bajar. ¿Cuánto de espacio le podríamos dejar a eso? Podemos con la línea guía verificar. 8 centímetros podría ser. No está mal, aquí 8. Y ahora esta pieza la bajamos hasta aquí. Y ya nos queda la última, que sería esta. Movemos aquí. Y vamos a ver, también puede ser, bueno, no a la mitad, un poquito más, está como un poquito más hacia el borde. Podríamos dejarlo como de aquí para acá. 6 centímetros podríamos hacer. En este caso, aquí tendría que ir, de la puntita. O un poquito más, yo creo, porque aquí muy pequeño va a quedar este espacito. Al menos para colocar un muñequito nomás nos va a dar ahí. Un poquito más, vamos a mover a 7. Sí, ahí está bien. Y también vamos a bajarlo de acá. Puede ser 6. O directamente aquí que quede con la medida. Ahí está. El cuerpo base lo eliminamos. Eliminamos las líneas guías. Aquí. Y ya tenemos ahí el diseño de este mueble. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Obviamente, esto es un mueble pequeño para que se vea equitativo con lo que hemos hecho del espesor del material, con el espacio. Podríamos hacerlo un poquito más grande, cada cuadradito, digamos, que sea un poquito más grande, porque ahorita sí se ve medio raro porque estamos utilizando como melamina bastante gruesa, las medidas son pequeñas, entonces básicamente como que no hay como mucho espacio interno disponible. O otra opción sería utilizar la melamina de 15 o utilizar la de 12. Como es para empotrar, digamos que no se van a colocar cosas muy pesadas ahí, sería otra opción. Entonces, ¿cómo haríamos el armado de todo esto? Tendríamos que hacer el corte tipo peine para cada pieza que vayamos a colocar. Por ejemplo, acá se cortaría esta pieza y esta pieza. Aquí esta pieza, en esta pieza y esta. Y aquí en esta y esta de aquí arriba. Entonces, según las uniones que tenemos en este momento, ahí tenemos nosotros que ver para hacer el corte tipo peine. En este caso, el armado es súper fácil porque solo es hacer cuadraditos y luego los encajamos en el lugar donde tiene que ir. Vamos a empezar entonces haciendo el corte de este primer cuadrito. Podemos entrar directo dentro del grupo, hacemos 2 clics, seleccionamos la pieza, hacemos 2 clics y hacemos el corte. Acá el corte tiene que quedar a la mitad de la pieza, entonces trazamos la línea guía del frente hacia la mitad, luego colocamos en vista de rayos X y con la herramienta de rectángulo hacemos el corte. Ahí, primer corte hasta que diga equidistancia limitada, ahí, listo. Tenemos primer corte. Vamos con esta pieza, hacemos lo mismo. En este caso podemos hacer de aquí a aquí, segundo corte, listo. Recuerden que en este caso, cuando hacemos este corte así tipo peine, tenemos que ver cuál va a ser la pieza que va encima, cuál va a ser la que va debajo. El corte no puede ir en el mismo sentido en ambos. Por ejemplo, si acá hemos cortado de adelante hacia atrás, en este tenemos que cortar de atrás hacia adelante. O sea, no puede ir también cortado de atrás, de adelante hacia atrás, porque si no, ¿cómo lo vamos a unir? Ahora, en esta pieza tendría que hacer de atrás hacia adelante. Entonces vamos a entrar, seleccionamos esta pieza, podemos hacer directo acá sin medir porque como ya tenemos este punto acá, ya tenemos la referencia. Obviamente acá estamos utilizando la forma rápida. Si no están 100% familiarizados con estos cortes o cómo se hacen estos cortes, les recomiendo que se basen mayormente en puras líneas guías, que traten de hacer todo con líneas guías para que no se les haga tan difícil y ya puedan después hacer los cortes. Esto es con la práctica, obviamente. Entonces hacemos este otro corte ahí. Luego sería esta pieza. Aquí también tendríamos que hacer este corte de esta pieza. En este caso, esta pieza va cortada 2 veces. Para este sí necesitaríamos hacer la línea guía de referencia a lo que sería la mitad y ahí sí podemos generar el corte. En este caso el corte iría de aquí a acá. Muy bien, ya tenemos este corte listo. Ahora sería esta pieza.
Listo. Ahí tenemos los cortes. Entonces, obviamente estos cortes tenemos que hacerlo en cada pieza que nosotros necesitamos empalmar, por así decirlo, con otra. Aquí fíjense esto, hemos hecho el corte acá abajo, pero también se ha hecho aquí arriba, porque obviamente es una copia. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar esta pieza para que no nos perjudiquemos y creamos otra. Eso tenemos que estar pendientes, yo no me fijé, por eso ocurrió eso, pero tenemos que estar pendientes y saber que si hemos hecho copias de esta pieza, pueden que estén juntas y recuerden que cada componente, cuando hacemos copias del mismo componente y se modifica algunos de ellos, se modifican todos al mismo tiempo. Entonces, eso tenemos que tener mucho en cuenta y separarlo antes de hacer los cortes. Vamos a colocarle techo igual, techo 2, por así decirlo. Muy bien, acá ya tenemos esto. En estas no pasa eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos el Freedo Scale para escalar las medidas, automáticamente se colocan como componentes únicos. Entonces, acá pueden ver que yo hice este corte y no se hizo igualmente en la parte de acá arriba porque esto ya se separa. Por ser el tema por utilizar lo que es el Freedo Scale, se separan. Miren que acá tenemos lateral 4, 5, 3, 4, porque todo se va convirtiendo en único. Ahora nos falta esta pieza, este corte. Acá ahora, si en esta pieza de aquí el corte lo tenemos atrás, en esta lo tenemos que hacer adelante para que podamos encajar. Vamos a hacer, no, esto está mal, tiene que ser dentro de la pieza. Listo. Luego tendría que ser esta pieza. Aquí está mal. Ahí, recuerden siempre seleccionar la cara que queremos cortar para que se pueda hacer el corte correcto. Y aquí, en este caso, también tendríamos que sacar la medida del medio para poder hacer este corte. Y por último sería esta. Ya tenemos todos los cortecitos de estas piezas. Ahora el último cuadradito de atrás hacia adelante. Y aquí como no necesitamos guías, lo podemos hacer mucho más rápido. A ver, no, esto está mal. Ahora sí. Esa y esta. Y ya estarían todos los cortes. Vamos a quitar el rayos X. Ya estarían todos los cortes de este mueble. ¿Cómo se uniría? Así. Fíjense, esta pieza va a ir aquí. Y esta igual. Así iría. Los vamos uniendo. Ahí, ahí. Y ya tenemos todo el mueble listo. En este caso, tendríamos que hacer perfectamente lo que son estos cortes tipo peine para que en el armado no nos quede ninguna separación. A veces si el corte queda chueco, acá nos puede quedar un hueco en esta parte de acá. Y obviamente no se ve tan bonito. Entonces, este tipo de cortes que nosotros hacemos tipo peine necesita 100% precisión, súper precisión. Ahora, si nosotros quisiéramos cambiarle medida a todo esto, se nos va a hacer mucho más complicado porque en este caso se nos va a deformar. Si yo quisiera, por ejemplo, utilizar el Freedo Scale para igual cambiar el ancho, por ejemplo, que sea más ancho, aquí dice 42.5, pero quiero que sea de 45, digamos, se nos va deformando un poquito los que son los cuadraditos, ya no son cuadraditos, sino que ahora empiezan a ser como más rectángulo. Si queremos cambiar también la altura, digamos que no sea 64, sino que sea 68, entonces ahí podemos ver que se modifica. En este caso, esta línea de acá, cuando nosotros utilizamos el Freedo Scale, desde el punto que seleccionemos nos salen como unas líneas. Esta línea significa que desde acá se va a expandir. Si yo muevo esta línea, que casi nunca lo hacemos, o sea, siempre la línea la dejamos donde está, pero si nosotros movemos, por ejemplo, aquí,
se va a expandir de aquí hacia arriba. De aquí para abajo queda exactamente igual. Eso pueden modificarlo dependiendo de lo que vayan ustedes a hacer o dependiendo de lo que necesiten hacer. Yo nunca lo muevo, yo siempre lo dejo a la mitad donde está y recién después muevo lo que son las medidas. Básicamente el Freedo Scale yo lo utilizo más que todo para lo que es el cuerpo del mueble. No, si yo ya tengo un mueble con puertas, con cajas y todo eso se hace mucho más complicado porque me modifica ciertas cosas. Entonces, si vamos a cambiar medidas con el cuerpo, por ejemplo, con el techo laterales, suelo y la parte trasera, perfectamente podemos nosotros modificar medidas y luego agregar los componentes faltantes. El Freedo Scale mucho lo utilizamos para muebles, por ejemplo, toda una cajonería de cocina donde ya ustedes han visto que son lo mismo, pero con diferentes medidas, lo utilizamos para eso, para trabajar mucho más rápido. Hacemos un primer mueble ya con una medida establecida, pero ya los otros utilizamos el mismo componente de lo que es el techo, suelo, laterales y modificamos las medidas y luego lo que hacemos es colocar lo que son las puertas. De esta forma podemos trabajar mucho más rápido en el tema de los diseños y podemos tener muebles con menor tiempo, digamos, de trabajo que hayamos empleado. En este caso, bueno, ya tenemos este mueblecito que lo podemos hacer lo podemos hacer cortar y lo podemos hacer como práctica en el tema del armado y a ver qué tal les queda el mueble. Lo interesante de esto es que como es un mueble pequeño, no necesita, digamos, como que mucha técnica, por así decirlo, para empotrarlo en la pared. Podemos utilizar angulares, podemos utilizar estas helecitas tipo metálicas que se colocan ahí, o incluso estas piezas o estos accesorios que venden en las ferreterías o en las tiendas de accesorios de mueble que vienen específicamente para estantes flotantes. Esto va dentro de las piecitas, tenemos que hacer como un huequito, va ahí dentro de las piecitas y eso es lo que va pegado, digamos, a la pared. Puede ser una técnica que utilicen también para el armado y el empotrado de este tipo de muebles. Si te ha gustado lo que hemos hecho en este video, tenemos un curso desde cero en donde te enseñamos el uso del programa SketchUp y los criterios constructivos para el diseño de muebles. Para más información puedes revisar acá abajo la descripción del video.